Nunca se te ocurra pensar, he conseguido toda esta riqueza por mis propias fuerzas y energías. No, acuérdate del Señor, tu Dios, pues Él es el que te da las fuerzas para hacer riquezas. Estudiamos juntos Deuteronomio capítulo 8. Qué gusto saludarte esta mañana. Comparte, invita, motiva a alguien más a unirse al plan de la lectura de la palabra de Dios. No es necesario que nos siga aquí. Puede leer el Nuevo Testamento. Si quieres, compártele los capítulos donde estábamos estudiando desde Mateo y allí él se va a poder guiar. Que lea la Biblia. Hoy se necesita tener un estudio de la Biblia todos los días, orar todos los días. Es lo único que nos da fuerza para enfrentar las adversidades de la vida. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante y nos sigue hablando al corazón, nos sigue recordando cómo necesitamos tener una fe viva, una fe transformadora, una fe que nazca del Espíritu Santo para amar a Dios y obedecerlo. Y es que, mis amigos, hoy tantos evangelios que se predican donde no se habla de arrepentimiento, no se habla de buscar el perdón de Dios, no se habla de transformación, no se habla de cambio de vida. Básicamente es busca a Dios, Él te ama, Él te va a bendecir, te va a dar todo lo que tú quieras y no sucede nada en la vida. Lo que estamos viendo en estos capítulos es que cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, amamos a Dios y lo obedecemos de todo corazón. Y entonces suceden transformaciones, suceden cambios, suceden bendiciones. Mis amigos, es tiempo de que conozcamos realmente lo que significa ser cristiano. Versículo número 1 dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy para que vivas y te multipliques. Fíjate, si tú amas a Dios y lo obedeces, y le eres fiel, Dios te va a dar riqueza, Dios te va a permitir vivir y multiplicarte. Pero el enemigo nos convence que no, que lejos de Dios nos va a ir mejor, que lejos de Dios vas a poder tener todo lo que tú quieras. Lo que este versículo nos dice es que la verdadera riqueza y el verdadero crecimiento integral en toda nuestra vida nace de tener a Cristo y obedecerle en nuestro corazón. También del versículo 2 al versículo número 4 nos recuerda por qué se sufrió en el desierto. Para empezar dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Recuerda, no te olvides cómo en el pasado sufriste y cómo pasaste adversidades. Mis amigos, muchas veces se nos olvida, no recordamos. El pasado nos ayuda a valorar más las bendiciones del presente. ¿Cuánto de lo que tienes hoy lo habías anhelado? ¿Cuánto oraste por lo que tenías hoy? ¿Cuánto soñaste por ver a tus hijos crecer, estar en la universidad, salir de la universidad? ¿Cuánto oraste por el negocio? ¿Cuánto pediste a Dios el auto que tienes? ¿Cuántas veces soñaste con tener un hogar? No sé qué le has pedido a Dios, pero mucho de eso lo soñaste y ahora que lo tienes no lo valoras. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió en el desierto. ¿Sabes para qué? Dice, fíjate, no se había explicado todas las razones del sufrimiento, pero ahora dice, te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Estoy leyendo el versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Mis amigos, las adversidades fortalecen nuestro carácter, nos ayudan a entender si realmente vamos a amar a Dios en las buenas y en las malas. El versículo 3 dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Dios los puso en pruebas donde la solución era ilógica, en el sentido de que no había forma de que cayera pan del cielo. Y ese es el tema de hoy. Dios nos puede llevar por adversidades y por callejones en la vida donde vamos a conocer la mano de Dios y vamos a decir, este es Dios. Esto es Dios. No había forma, no había manera, solo Dios aquí se manifestó. Mis amigos, Dios puede arreglar de una y mil formas los problemas que hoy tenemos, pero nosotros nos cuesta tanto someternos a Dios, tanto entregarnos a Él, tanto tener paciencia, tanto buscarlo de todo corazón. Fácilmente nos vamos. Y eso dice que, fíjate, este versículo es clave, te lo leo en la Reina Valera. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre. ¿Te suena conocido? Esa fue la respuesta de Jesús al enemigo en las tentaciones. Fíjate cómo Jesús conocía bien las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, versículo 3, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Lo que aquí nos está recordando es, más que alimento, ese pueblo necesitaba tener fe. Si ellos tenían fe, todo lo demás iba a venir por añadidura. Y eso es lo que a mí me preocupa de nosotros, porque quizá muchas limitaciones pensamos, es que me hace falta esto, estoy urgido de esto, cuando lo que Dios te está diciendo es, hijo, lo que te falta es fe. Yo quiero que tú tengas fe, creas en mí, confíes en mí, caminemos juntos y yo te voy a dar todo eso. Porque eso no es lo que realmente tú estás necesitando. El versículo 4 nos da una clave muy interesante. Dice que durante esos 40 años no les faltó ropa porque no se gastó y sus pies nunca se llenaron de ampollas ni se hincharon. Dios cuidó. Dios cuidó. Por eso te digo, es que las riquezas no solo son económicas. Cuando Dios te cuida, cuando Dios te protege, te quita de tantas cosas que tú tienes muchas bendiciones, tú tienes muchas cosas buenas que quizá no estamos valorando, que quizá no estamos agradeciendo a Dios, cosas incalculables. De veras, tenemos cosas incalculables que a veces no agradecemos a Dios. El versículo 5 dice que así como el Padre disciplina a los hijos, el Señor nos ha disciplinado. Por eso dice versículo 6, obedece los mandamientos de Dios y camina con Él y témele. Y fíjate, aquí da del versículo 7 al 9 toda la lista de cómo era esta tierra buena, llena de arroyos, de lagunas, de fuentes de agua, una tierra buena para el trigo, la cebada, las vides, las higueras, las granadas, los aceite de oliva y la miel. El hierro lo encontrarían allí, el cobre lo tendrían en las colinas. Los analistas dicen que esta riqueza ya no existe actualmente, pero que en esas épocas esa tierra era muy productiva. Pero versículo 10, qué bonito, dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Has sentido esto últimamente? Quizá no. Quizá no. ¿Sabes por qué? Porque estamos obsesionados con lo que nos falta. Estamos obsesionados por lo que no tenemos. Pero si tenemos más cuidado, un día de estos podemos levantarnos y decir, gracias Señor, nos has dado tanto, tenemos tanto, tú nos has bendecido tanto. Asegúrate de alabar a Dios, asegúrate de agradecerle, porque aún sin merecerlo nos ha llenado de muchas bendiciones. Mis amigos, sin embargo, dice el versículo 11, en ese momento es cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos. Fíjate cómo en la abundancia es cuando uno más se descuida y puedes olvidarte de Dios, cuando uno ha prosperado. Versículo 12, cuando tengas casas hermosas, cuando tus rebaños sean grandes, cuando tengas oro, plata, ten mucho cuidado. Versículo 14, hay que subrayarlo. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. ¿No te parece que el orgullo, la vanidad nos llena cuando decimos por mis manos? Eso es lo que dice el versículo número 17. Cuando dices, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Mis amigos, esto es tan real. El Señor bendeciría, pero en esa abundancia ellos podrían llegar a decir, no, todo lo he hecho con mi esfuerzo, yo me lo he ganado, todo lo que tengo aquí es porque yo me he matado trabajando. Mis amigos, acuérdate del Señor. Versículo 18, este es un versículo clave. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Qué versículo tan importante. Él es el que te da la fuerza, el que te da la habilidad mental, el que te da las fuerzas, los contactos, el que te da las energías para que tú generes riquezas. La generación de riquezas es una bendición de Dios. Si tú quieres, pídele al Señor. Pero a veces se ha dicho, quizá el Señor no te da riqueza porque pronto te vas a perder. Porque amas tanto a las riquezas que pronto vas a echar a perder tu matrimonio, tu familia, tu salud. Probablemente algunos no tienen, porque el tener los destruiría.
no te olvides, no te vuelvas orgulloso, dice aquí. Pero el versículo 19 da una amonestación final. Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Y mis amigos, es que eso es todo el tiempo. Siempre pasa. Cuando el ser humano llega a tener y se olvida de Dios, lo que tiene lo termina destruyendo. Y hay muchos ejemplos, tantas personas, aún cristianos, que llegaron a tener y echaron a perder matrimonio, echaron a perder la salud, echaron a perder familias, hijos, destruyeron todo lo que Dios les dio, porque se olvidaron de Dios, porque se llenaron de orgullo, porque pensaron que fueron sus capacidades los que los llevaron hasta ese lugar. Cuando hayas comido y estés satisfecho, asegúrate de alabar a Dios, porque Él es el que te da la buena tierra y Él te ha bendecido. Querido Padre, ayúdanos para entender que la verdadera riqueza y la abundancia están escondidas en ti, en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que solamente en una comunión diaria contigo y en una transformación de vida hay verdadera paz, gozo y abundancia. Ayúdanos a valorar lo que hoy tenemos. Ayúdanos a gozarnos con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a aprovecharlo, a disfrutarlo, a vivir, Señor, con gozo por tus bendiciones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.